Bendiciones, hermanos, que toda su vida esté llena de los frutos del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el estilo de vida que nosotros deberíamos de tener. Las personas que de verdad son católicos han comprendido que para hacerlo deben entenderlo como un estilo de vida, aunque debes saber que no hay un modelo fijo de este estilo de vida, ya que puede variar de acuerdo a tu edad o el lugar donde tú te encuentres. Pero ten presente que lo que no debe cambiar jamás es la comprensión de que tengas la vida que Dios te ha dado. ¿Cuál es el propósito de vivir un estilo de vida cristiano? Bueno, es escoger hacer a Jesucristo Señor de nuestra vida. Eso cambia dramáticamente nuestro estilo de vida. Las amistades, las actividades e incluso los asuntos de salud reciben una cuidadosa evaluación. Existen pautas específicas que constituyen un estilo de vida cristiano. Entre un teólogo y otro, cualquier lista de estilo de vida puede variar. ¿Hasta qué punto configuramos nuestras decisiones para mantener un estilo de vida cristiano? Bueno, eso nos lo explica Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Finalmente, esto dependerá de tu compromiso adquirido con el Señor y debe ir aumentando gradualmente. La pregunta fundamental ante todas las circunstancias que se presentan en tu vida debería ser: ¿qué haría Jesús ante tales circunstancias? En primer lugar, debemos permanecer conectados a Dios a través de Jesucristo. Juan, en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 4 al 8, dice: pero permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma, sino permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se secan, como a las ramas que las amontonan y se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Una vida separada de Dios se marchita, hermano, y se muere física y espiritualmente. Dios desea reproducir la vida de su Hijo a través de nuestros frutos. Así que tenemos que permanecer fieles al Señor y resistir a cualquier falsa doctrina, como dice 2 de Timoteo 3, del 12 al 17. El apóstol Pablo sabía que las situaciones se empeorarían y que las presiones mundanas aumentarían nuestro testimonio y conocimiento de las Escrituras. Este mismo conocimiento de las Escrituras es el que nos prepara para enfrentar cualquier engañador o cualquier ideal engañoso, para predicar las buenas nuevas a un mundo perdido. De igual manera serán perseguidos todos los que quieren servir en Cristo Jesús. Mientras tanto, los pecadores y los embusteros irán de mal en peor, yendo junto con los engañadores y los engañados. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quienes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoce las Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación, mientras la fe en Cristo Jesús. Eso está en 1 Timoteo 6 al 12. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo el trabajo que tiene que hacer en su vida. Como cualquier atleta o soldado, ofrecemos nuestros mejores esfuerzos para promover la fe. Nuestras vidas transformadas nos obligan a compartir el impacto que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. No solo para el hoy, sino para la eternidad. Así que por eso nosotros debemos diariamente leer la Biblia. Y no te saltes ninguna parte, ya que la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos solo tomar pequeños fragmentos de la Biblia y querer demostrar nuestros propios puntos de vista, sino ver la totalidad. Jesús se comunicaba continuamente con Dios. En Mateo 11, del 25 al 26 dice: mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer.
En Marcos 6:46 nos dirá: Jesús despidió pues a la gente y luego se fue a orar. Luego dice en el versículo 14 al 32, llegaron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Jesús nos enseña que la vida de oración es una vida continua, que no podemos vivir sin estar en oración. Él también reconocía la importancia del Espíritu Santo. Por ejemplo, en San Juan 14:16 al 17 dice: yo rogaré al Padre y les daré otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. En adelante el Espíritu Santo, Él interpretará lo que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. Y como vemos, nosotros también tenemos que tener al Espíritu Santo en nuestra vida, pidiéndole al Padre que lo envíe a nosotros, pidiéndole que cumpla la promesa que Él hizo a través de Jesucristo, que enviaría a su Espíritu Santo. Otra cosa que Jesús hacía era obedecer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre Celestial. Por ejemplo, cuando Él estaba a punto de entregar su vida, en Lucas 22:42, en el Evangelio de San Lucas dice: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, no podemos nosotros decir que tenemos un estilo de vida cristiano y desobedecer las leyes de Dios y desobedecer los mandamientos y estar viviendo en pecado. Entonces, es una lucha constante. Claro, somos humanos, somos frágiles, somos tentados y más de alguna vez vamos a fallar, pero eso no quiere decir que no podamos y que no tengamos que intentar no hacerlo. Jesús resistía a las tentaciones utilizando la palabra de Dios. En San Mateo 14:1 al 11 nos cuenta la historia de cómo fue tentado. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo se lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate aquí abajo. Pues la Escritura dice que Dios le dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen con piedra alguna. Jesús respondió: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas y le dijo: te daré todo si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Ve cómo la palabra de Dios puede ayudarnos a nosotros también a vencer la tentación. Cada vez que usted sienta tentación por ese pecado que recurrentemente a veces pasa en nuestra vida, recurra a la palabra de Dios, lea la palabra de Dios y ella le dará, aparte de la enseñanza, la fuerza para resistir al pecado. Jesús también ayudaba a los que eran considerados como sin esperanza, a los pecadores. En San Marcos, capítulo 2, del 15 al 16, dice: Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad eran un buen número, pero también seguían a Jesús maestros de la ley del grupo de los fariseos, y al verlo sentado en la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Está comiendo con publicanos y pecadores? Luego en Lucas 19, del 5 al 7, cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y decir: ¿se ha ido a la casa de un rico que es un pecador? Esto es increíble, porque ¿cómo nosotros queremos atraer a aquellos que están alejados de Dios, criticándolos, en lugar de querer atraerlos hacia Jesús, en lugar de hacernos amigos de esas personas, en lugar de hablarles de Dios y llegar a donde ellos se encuentran y no esperar que ellos lleguen a la iglesia, porque nunca van a llegar? Tenemos que salir de nuestra comodidad e ir a buscar a las ovejas que se han extraviado. No podemos esperar que ellas lleguen.
Y esto es lo que Jesús precisamente hacía, iba en busca de las ovejas perdidas. Jesús también servía a otros, humillándose ante su Padre Celestial, como lo muestra San Juan 13:3. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos. Y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Qué importante es el servicio a los demás. No podemos llamarnos cristianos, católicos, si no prestamos un servicio a nuestra comunidad, si no damos un servicio a los que más lo necesitan, si no somos generosos con las personas que están en desventaja. Dar caridad a los pobres, visitar a los que están en prisión, dar comida al hambriento, perdonar, dar vestido a los que están desnudos, darle de beber a los sedientos, sepultar a los difuntos, son algunas de las cosas que nosotros no podemos dejar de hacer. Como cristianos, tenemos esa obligación moral y espiritual para con los que más lo necesitan. Luego, nosotros también debemos permanecer y perseverar en la fe y en el amor. En San Juan 4:34 dice: Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Luego en San Juan 9:4 dice: mientras es de día tenemos que hacer la obra que me ha enviado, porque vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Juan 17:23: yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo he amado a ellos como tú me amas a mí. Es decir, somos todos hijos de Dios, servimos a un mismo Señor, tenemos que ayudar, tenemos que predicar, tenemos que hablar de Dios, tenemos que evangelizar, tenemos que dar un servicio. Algunos prestan un servicio desde un punto de vista material, y eso es lo que hablamos: visitar al enfermo, visitar al que está preso, darle de beber, darle de comer, darle al que lo necesita. Pero también hay una parte que es la parte espiritual del ser humano que necesita ser alimentada, que necesita ser, que esas personas que están sedientas de Dios necesitan escuchar la palabra de Dios. Y ese también es parte de nuestro deber, de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Orar también por las necesidades de la iglesia y por las necesidades de las personas que asisten a la iglesia. Esa es la manera en que nosotros demostramos la unidad del pueblo de Dios, y como el Padre y el Hijo son uno, nosotros también nos volvemos uno. ¿Cuál es la evidencia exterior e interior de un estilo de vida cristiano? Usted puede mostrar una apariencia exterior de santidad diariamente y al mismo tiempo no dar un buen testimonio cristiano. Mateo 23, del 27 al 28 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Para vivir como cristianos se requiere tener carácter de Dios. Una transformación debe ocurrir como resultado de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén, hermano. Qué preciosa la palabra de Dios. No podemos ser hipócritas, dice el Señor. De verdad tenemos que empezar a querer dar ejemplo, pero no con palabras, sino con hechos. Luego en Gálatas 5, del 24 al 25 dice: los que permanecen en Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Ahora vivimos según el Espíritu. Dejémonos guiar por el Espíritu. El hombre viejo muerto en nosotros, y esa nueva vida que Dios nos ha dado tiene que dar sus frutos y se tiene que ver. Es un proceso. Somos santos en construcción. Por lo tanto, no podemos decir que se cambia de la noche a la mañana. Hay ejemplos que sí, pero no todas las personas lo hacen de la misma manera. Todos, lo más normal es que vayamos gradualmente cambiando, transformando año con año. Cada experiencia de Dios, cada vigilia, cada grupo que nos reunimos, cada Eucaristía, cada retiro, cada asamblea es una oportunidad para que nosotros vayamos transformando nuestro corazón y nuestra vida. Cuando practicamos verdaderamente un estilo de vida cristiano, la evidencia interior se vuelve obvia. La gloria y el poder de Dios se derraman sobre todos los que están alrededor nuestro.
Nuestra fe en medio de las tribulaciones fluye de un corazón entregado a un Padre amoroso. Cada alimento te lleva palabras de compasión y apoyo a un mundo herido. Los que viven el estilo de vida cristiano viven una vida segura interior y exteriormente. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4, del 15 al 16. ¿Por qué no tenemos un sumo que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, tenemos ese sumo sacerdote, es Jesucristo. Ya Él es el que se compadece de nuestras debilidades, porque Él quiso hacerse hombre, Él quiso tomar carne para ser tentado, es decir, para tener la experiencia de que el ser humano es tentado. Y es una realidad que no podemos negar. Nosotros somos tentados a diario por el enemigo. Pero también para mostrarnos que aún dentro de la debilidad del ser humano puede vencer la tentación. Pero ¿de qué manera puede vencer la tentación? Pues acercándose, dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, ¿cómo podemos acercarnos? Bueno, acercarnos al trono de la gracia es primero orar. Tenemos que orar, tenemos que tener oración diaria. Que tenemos un arma poderosísima contra el enemigo, que es el rosario. La oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro también. O simplemente lo más sencillo que podemos hacer es conversar con Dios cada día. Es vivir los mandamientos. Es evitar los pecados capitales, que son los que nos condenan, como la lujuria, la glotonería, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, el orgullo. Es frecuentar los sacramentos, hermanos, por Dios. ¿Cómo podemos ser católicos y no frecuentar los sacramentos? Usted ve que va a misa y poca gente se levanta. Y muchos de los que se levantan seguramente no se han confesado. Entonces tenemos que frecuentar los sacramentos. Crear un horario donde tú puedes incluir como parte de tu rutina diaria leer la Biblia, el orar, el ir a la misa y tratar de respetar ese horario. En los próximos videos analizaremos estos puntos con más calma, que son la base de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, en este momento terminamos, pero quiero darle las gracias por estar siempre escuchando los mensajes. Que Dios les bendiga grandemente.